Hello everyone, how are you doing? ¿Cómo les va? Empezamos hoy una nueva clase en donde veremos el pasado simple de verbos regulares e irregulares. En clases anteriores ya empezamos a trabajar con este tiempo verbal, pero referido al verbo to be y sus formas en pasado, was y were. Si bien el verbo to be es parte del grupo de irregulares, como tiene un funcionamiento y estructura diferentes, decidimos verlo aparte. Ahora nos vamos a concentrar en los otros verbos irregulares versus los regulares. Avancemos. Como decíamos recién, cuando hablamos de pasado simple tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes grupos de verbos. Regular verbs son aquellos verbos regulares que sabemos que su pasado se formula agregando bien ed o de, ya vamos a ver más en detalle, y los irregulares que forman su pasado de una forma diferente. No hay manera de precisar cuál va a ser el pasado de estos verbos, por eso se llaman irregulares. Pero vamos primero al detalle de los verbos regulares, ya que dentro de estos hay unas pequeñas diferencias que tendríamos que analizar. Fíjense el primer grupo. Ends in a consonant. For example, work. Cuando tenemos verbos que terminan en una consonante como work, básicamente el pasado se formula agregando la terminación ed. I worked at home yesterday. Yo miro esta oración y me doy cuenta rápidamente que por la terminación está en pasado. Otro subgrupo. A verb that ends in E, for example, decide, un verbo que ya termina con E, por ejemplo, va a agregar solamente la D. He decided to take a taxi. Another kind of verb. A verb that ends in a consonant plus Y, for example, study, verbo que termina con una consonante más Y, fíjense lo que ocurre, como en el caso de study. You have to change the Y to I and then add ed. La Y al ir al pasado va a cambiar a I latina y recién ahí agregamos ed. Fíjense cómo está escrito. She studied law at university. Bien, y en algunos casos ocurre que los verbos al ir al pasado duplican la consonante final. Veamos el ejemplo de este verbo, stop, donde tenemos un monosílabo con una consonante, T, O, la vocal, y P, otra consonante. En esos casos de monosílabos en donde el sonido vocálico es muy breve, duplican la letra final. They stopped smoking 2 years ago. Pero esto ocurre solamente con verbos muy breves y donde son monosílabos o la sílaba final está acentuada. No va a ocurrir lo mismo con otros verbos como develop, fíjense que acá no duplica, developed o mentioned, porque además de tener más de una sílaba, la sílaba final no está acentuada. Bien, eso para que tuvieran más en detalle la formación de la terminación o desinencia de los verbos regulares. Vamos ahora al otro grupo que es el que suele traernos más problemas, que es el de los irregulares. Como vemos acá en varios de los ejemplos, la forma del pasado no tiene nada que ver con el verbo base o el infinitivo. Many frequently used verbs are irregular. Buy changes to bought. Meet changes to met. Cost is the same in the past, cost. The same happens to put, which doesn't change. Fíjense entonces que la irregularidad es tal que hay algunos verbos, como cost y put, que no cambian al pasado. Y otros tienen cambios que realmente son imposibles de determinar de antemano. Por eso, a medida que vayamos aprendiendo verbos irregulares, la única manera de cerciorarnos de que realmente conjugamos bien es chequear con la lista de verbos. Hay listas en todos lados, en los libros de texto, en los diccionarios, en internet. Acá les hemos puesto para que tengan a modo de ejemplo la que figura en nuestro libro Business Result en la página 102.
Acá, si bien no están todos los verbos del idioma, los irregulares, están los más comunes. Generalmente se organizan en 3 columnas. La primera es la que muestra el verbo tal cual saldría en el diccionario, o el verbo base o infinitivo, y en la segunda columna tenemos la forma del pasado simple. La tercera columna, que es la que muestra el participio pasado, de momento no la vamos a trabajar, así que nos concentramos en las 2 primeras. Entonces, si no estamos seguros de si un verbo es regular o irregular, pues lo buscamos en la lista y ahí encontramos la forma que corresponde al pasado. Si no está en la lista es porque es regular. Y de esa manera vamos a ir de a poquito incorporando el nuevo vocabulario. No pretendemos que se aprendan todos los verbos irregulares, simplemente que de a poquito vayan incorporando los que vayamos viendo en clase. Ok, let's continue. Uses. ¿Cuándo usamos el pasado simple? Veamos aquí los usos más comunes. We use the past simple to talk about a completed single action in the past. Para una acción completa en el pasado. Examples. He met her at the sales conference. We gave them a lot of money. En estos 2 casos nos encontramos con oraciones afirmativas con los verbos conjugados en pasado, son los 2 irregulares, que indican acciones que ya terminaron. Another use. A past state that is now finished. Una situación pasada que ya se acabó. I lived in Italy in 1999. We had an agent in Asia at that time. En estas 2 oraciones tenemos un verbo regular en la primera y un irregular en la segunda. Nos referimos a acciones que ocurrieron en el pasado pero que ya están terminadas. Otro uso. A repeated action in the past. Acá nos referimos a acciones en el pasado que eran reiteradas o repetidas, es decir, hábitos o rutinas en el pasado. We went to the beach every day. En esta oración, la frase every day es la que nos da la idea de un hábito o algo que se repetía. I always wrote to him in English. Si ustedes recuerdan, el adverbio de frecuencia always, que es típico del presente simple, lo podemos usar también en el pasado para referirnos a algo que ocurría con cierta frecuencia. Ok, veamos algunas expresiones de tiempo pasado que también se suelen ver en este tipo de oraciones. We use the past simple with expressions that refer to a definite moment or period in the past. Estas frases nos ayudan a darle un momento específico a la ocurrencia de la acción. Muchas veces podemos usar la preposición in, refiriéndonos al pasado, más un mes, a month, a year, un año, a decade or a century. Veamos los ejemplos. In April, in 2002, in the 1990s, in the 20th century. Todas estas son expresiones que se refieren al pasado. Si queremos referirnos a un día de la semana, por ejemplo, o a una fecha, la preposición que vamos a usar es on. On Monday, on the 2nd of February. Examples. He first set up in business in 1999. The 1960s were relatively prosperous. We signed the contract on the 3rd of April, 2003, or on April 3rd, 2003. Other expressions, otras expresiones de tiempo pasado que pueden ocurrir son aquellas precedidas por la palabra last. Por ejemplo, last Friday, el viernes pasado. Si yo dijera last week sería la semana pasada o last year el año pasado. En este ejemplo, we had a meeting last Friday. Tuvimos una reunión el viernes pasado. I visited the factory yesterday. Yesterday, ayer, por supuesto que también es una expresión típica del pasado. He left the firm 5 years ago. Él se fue de la empresa hace 5 años. Ago significa atrás o hace. Hace 5 años o bien 5 años atrás. Bien, hemos estado viendo hasta ahora ejemplos de oraciones afirmativas en pasado. Pero ¿cómo se formularía una oración en negativo o una pregunta?
Veamos ahora. Si lo que queremos es negar, vamos a proceder de la siguiente manera, usando el auxiliar negativo did not o su contracción didn't, acompañando al verbo que va a estar en infinitivo sin el to o en forma base. Veamos los ejemplos para comprender mejor. Si una oración en afirmativa dice I went by train, esa misma oración en negativo se va a formular de la siguiente manera. I didn't go by train. Es decir, que en vez de colocar went, vamos a decir didn't, que es el auxiliar negativo, y el verbo va a estar en su forma base. Otro ejemplo. She saw you. Cambiaría a she didn't see you. Otra vez el auxiliar más el verbo base. They had a very good time. Negative. They didn't have a very good time. ¿Y cómo formulamos las preguntas? We make questions about the past with did or didn't, plus subject, plus infinitive without to. Las preguntas van a empezar con el auxiliar did, que puede ser didn't, porque también podemos hacer una pregunta en negativo. A continuación vamos a colocar el sujeto y el verbo base para finalizar. Y puede, por supuesto, después aparecer un complemento. Veamos los ejemplos. Did you check the figures? Auxiliar did, sujeto you, verbo base check, complemento the figures. Misma estructura para otro ejemplo. Did they have a good time? Y aquí un ejemplo de pregunta con negativo que también puede ocurrir perfectamente. Didn't Paul tell you? Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que en todos los casos, ante la presencia del auxiliar, el verbo no va a estar conjugado en pasado, sino en su forma base. Así sea una pregunta o una oración en negativo. Muy bien, ya que hemos explicado en líneas generales la teoría, vamos a ejercitar. Trabajaremos ahora con nuestro libro Business Result, pages 32 and 33. Let's do exercise 6. Vamos a ver qué nos propone el ejercicio 6 de la página 32, que dice así. Read the two emails below. Tienen acá dos emails. Uno, firmado por Lidia, dirigido a Piotr, y luego la respuesta a Lidia, firmada por Piotr. ¿Qué van a hacer? Leer con mucho cuidado ambos mails, prestando atención a los verbos y a lo que dice cada uno, y una vez que entiendan todo, van a contestar estas preguntas. When was the meeting? What was the reason for the meeting? Why didn't Piotr organize the next business breakfast? En breve, les vamos a dar las respuestas de este ejercicio para que las puedan chequear. Luego de completar el ejercicio 6, vamos a ir a la página 33 a completar los ejercicios 8 y 9 que están basados en un audio que les vamos a estar subiendo a continuación de este video en el aula virtual. Veamos qué dice el primer ejercicio. Lydia telephones Piotr about the presentation. Listen and tick what Lydia did on this to-do list. Aquí en este ejercicio seguimos con los mismos personajes de los mails de recién, Lydia and Piotr, que van a hacer escuchar el audio con mucho cuidado y marcar en esta lista de cosas para hacer, to-do list, lo que efectivamente Lidia ya hizo de todo el listado, ¿sí? Escuchar y marcar lo que ella ya completó. Then let's do exercise 9. Listen again and complete the sentences using the past simple of the verbs in brackets. Escuchan de vuelta el audio y van completando cada una de estas 6 oraciones con la forma correcta en pasado simple de los verbos que están entre paréntesis. Ok, that's all for today. See you soon. Nos vemos pronto y no se olviden de chequear luego las respuestas con el archivo que les vamos a subir al aula virtual. Have a nice day.